Senador, estamos listos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Antes que nada quiero desearles feliz año a todas y todos, a las niñas y los niños, desearles feliz Día de Reyes el día de hoy. Quiero comenzar este año con la presentación de una iniciativa que tiene que ver con la salud de las niñas y los niños. Estoy planteando una modificación al artículo 75 de la Ley General de Educación con el objeto de garantizar que en las cooperativas escolares se comercialicen frutas y verduras. De esta manera, estoy planteando una reforma al artículo 75 de la Ley General de Educación para que se agreguen dos párrafos. El primer párrafo diría lo siguiente: siguiendo los criterios nutrimentales y normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Salud mencionados, los párrafos primero y cuarto de este artículo, las autoridades educativas promoverán ante las autoridades correspondientes, sean federales, del estado, del municipio o la alcaldía, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares. Estas autoridades fomentarán el expendio de alimentos y bebidas saludables, de preferencia producidos en el barrio, vecindad o región de cada plantel. Y además de este párrafo, se agrega el siguiente, que es el que más me interesa destacar. Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa deberán, siguiendo los criterios nutrimentales y normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Salud mencionados en los párrafos primero y cuarto de este artículo, fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos, y su operación será con apego a los lineamientos que establezca la Secretaría y a las demás disposiciones aplicables. La Secretaría garantizará los apoyos necesarios para que las cooperativas cumplan esta obligación y para que en las mismas se distribuyan productos del barrio, vecindad o región de cada plantel que sean culturalmente adecuados a la comunidad educativa, los cuales deberán incluir la comercialización de frutas y verduras. El objetivo es que en las cooperativas escolares se incluyan frutas y verduras. Subrayo este punto: en las cooperativas escolares de los distintos planteles en el país se incluye la comercialización de diversos productos que tienen muchas veces bajo contenido nutrimental o alto contenido calórico. Por lo tanto, lo que estoy destacando es que se incluya la comercialización de frutas y verduras en las cooperativas para tener una alimentación sana, de tal forma que se pueda contribuir a este objetivo. Naturalmente que las familias tienen mucho que hacer en materia de la alimentación de niñas y niños. Sin embargo, también sucede que una buena parte del día niñas y niños se encuentran en sus escuelas, realizan actividades educativas, hacen un esfuerzo mental de aprendizaje que requiere que puedan tener alimentos, un refrigerio, una colación, y sin embargo muchas veces estos alimentos a la mitad de la mañana son de baja calidad. México, desafortunadamente, es el país que encabeza la obesidad infantil. Nos encontramos en el penoso primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. El 34% de la niñez y el 35% de la adolescencia se encuentran precisamente en esta situación de obesidad. Tenemos que, por ejemplo, 3 de cada 10 niños y niñas entre 5 y 11 años, así como 3 adolescentes entre 12 y 19 años, padecen sobrepeso
u obesidad y o obesidad. De tal manera que estamos planteando aquí una modificación a la ley que permita que se induzca el consumo de frutas y verduras en los planteles escolares, particularmente de frutas. Somos un país de frutas, somos un país productor de frutas. Muchos otros países en el mundo, especialmente países del hemisferio norte, desearían tener la producción de frutas que tiene México. Hay frutas que se producen en México que son muy baratas, son muy económicas y son carísimas en otros lugares del mundo. O sea, hablar de naranjas, de mangos, de papayas, por ejemplo, países como Estados Unidos, es una cuestión realmente extravagante. O para países que se encuentran aún más al norte, Noruega, Finlandia, pues prácticamente no hay un consumo de frutas, no hay una comercialización de frutas. Aquí tenemos frutas de manera masiva, producidas en México mismo, y no obstante ello, el peso de los alimentos de bajo contenido alimenticio es muy fuerte y por lo tanto tenemos que preocuparnos en la situación de salud de niñas y niños y también voltear a ver nuestras propias fortalezas en materia alimenticia. Por lo tanto, estoy planteando precisamente el día de hoy, 6 de enero del 2020, esta iniciativa en favor de niñas y niños para fomentar una alimentación sana y para que las cooperativas tengan frutas y verduras. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Las cooperativas constituyen una red institucional muy importante, creada bajo los auspicios, el impulso del presidente Lázaro Cárdenas, y estas cooperativas tienen el objetivo de generar, por un lado, un aprendizaje socioeconómico de los educandos, por otra parte, la unidad del conjunto de la comunidad educativa, son un tejido social y por otra parte tienen el objetivo de conseguir alimentos a bajo costo al interior de las escuelas. Las cooperativas funcionan en una gran cantidad de escuelas. A muchos de nosotros en las escuelas donde estuvimos, primarias y secundarias, nos tocó consumir de las cooperativas y tienen además un elemento muy interesante porque las ganancias de las cooperativas se reparten en partes iguales entre todos los alumnos y alumnas de las escuelas. Es importante seguir fortaleciendo las cooperativas. Usted se refiere a un elemento que más bien tiene que ver con la propia organización de las cooperativas. Hay que seguirlas impulsando, revisar que funcionen bien, pero además hay que ver que lo que comercialicen sea bueno para los chicos y las chicas, que sea bueno para su salud. Sí, adelante. Hola, senador, buenas tardes, feliz año. Feliz año. Sobre la agenda legislativa para este periodo ordinario de sesiones que viene, ¿cuáles van a ser las prioridades? E incluso, bueno, hay temas dentro de las prioridades que pues no se sabe si se alcanzará el consenso, porque incluso dentro del mismo grupo parlamentario de Morena pues hay división en temas, por ejemplo, como el outsourcing o otros temas, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hay algunas semanas, pocas semanas para que comience el siguiente periodo ordinario de sesiones, entonces me parece muy bien que se vaya afinando la agenda legislativa. Hay muchos temas. Estamos en una etapa transformadora.
Esta legislatura ha sido una legislatura con muchas iniciativas y con una vocación reformadora, lo cual me parece muy importante. Entre algunos de los puntos que me parece pendientes de carácter estratégico está el tema de la ley de amnistía. Este es un tema importante, tiene que ver con la estrategia de seguridad, tiene que ver con cuestiones de justicia hacia grupos vulnerables o integrantes de grupos vulnerables que se encuentran en las cárceles. Tiene que ver con temas también de libertad política, porque pasa por el tema de la libertad de presos políticos. Entonces, el tema de la ley de amnistía es un tema fuerte, importante, de interés del gobierno y de interés del país. Otro tema también importante que está pendiente es el de la partida secreta. Ha habido una crítica muy fuerte al tema de la partida secreta desde hace muchos años. La Constitución establece la posibilidad de que haya una partida secreta. Esta se ha manejado discrecionalmente cuando ha existido por el presidente de la República. Ya no hay partida secreta en el presupuesto. Esto es importante, esto es un gran avance. Todo tiene un destino y no hay ninguna partida que esté sujeta al control discrecional del presidente, del Ejecutivo Federal. No obstante ello, la Constitución sigue mencionando la existencia o la posible existencia de una partida secreta, es decir, que de acuerdo al marco constitucional que aún tenemos, podría revivir la partida secreta en próximos gobiernos. Por lo tanto, una parte de las reformas que nos toca hacer es eliminar la mención a la posibilidad de una partida secreta en la Constitución. Esta es una parte importante. Hay temas también de carácter laboral que son importantes, como el tema del outsourcing, en el que todos los integrantes de Morena de las comisiones unidas que abordaron este tema lo avalaron, o sea, las comisiones de estudios legislativos segunda y la Comisión del Trabajo votaron el tema de la iniciativa de reforma en materia de outsourcing, de subcontratación, y todos los legisladores y legisladoras de Morena apoyaron esta reforma. Entonces, ahora se va a buscar hacer un parlamento abierto, ya se hizo uno, pero se dará otro. Habrá consultas, se consultará a los diversos sectores que están interesados en estos temas, los factores de la producción, trabajadores que son los principalmente afectados, empresarios que tienen interés en este tema, así como expertos, académicos, especialistas, funcionarios, para que opinen sobre este tema y se pueda resolver en el periodo próximo de sesiones. Entonces, este es un tema también importante. Hay otro tema que tiene que ver con el tema del salario mínimo, con el objetivo de afianzar esta estrategia que se está siguiendo ahora. Ahora es una estrategia gubernamental que el salario mínimo crezca por arriba de la inflación, pero no sabemos si próximos gobiernos lo harán. Por lo tanto, es muy importante proteger al salario, porque al carecer de esta protección, el salario mínimo se desplomó a lo largo de 3 décadas. Entonces, hay una reforma que se está planteando, avalada por 72 senadoras y senadores, para que el salario mínimo no se actualice por debajo de la inflación. Ese es otro tema muy importante que tenemos pendiente. Uno más es el de los presupuestos de los partidos. Y fíjense qué paradoja. El salario de los trabajadores no se actualiza automáticamente con la inflación, pero el presupuesto de los partidos sí. Ese nunca pierde, porque hay una fórmula que finalmente garantiza que el presupuesto siempre sea un componente actualizado del presupuesto general. Entonces, la idea es que podamos reducir el presupuesto de los partidos políticos, el financiamiento de los partidos. Este es otro de los temas que están pendientes también. Hay alguna reforma a la ley de remuneraciones de los servidores públicos para fortalecer el principio de que en el ámbito público nadie gane más que el presidente de la República, porque aunque está el principio general en la Constitución, hay algunos ámbitos del Estado donde esto no se cumple aún. Entonces ahí hay otro tema pendiente que está.
Sobre este tema de remuneraciones de los servidores públicos, sobre el tema de la partida secreta, ya hay minutas enviadas por la Cámara de Diputados. Y hay también otro tema que planteamos nosotros acá desde el Senado como ampliación, o más bien creación de un tercer periodo de sesiones, porque tenemos un receso muy largo que va de mayo a agosto, mayo, junio, julio, agosto, son 4 meses de receso. Y en lugar de estar convocando a tantos extraordinarios, la permanente pasada, la que me tocó presidir, emitió 7 convocatorias a extraordinarios a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Entonces, en lugar de ello, la idea es que tengamos un periodo, un tercer periodo. Ahora bien, los diputados acaban de resolver un dictamen, no para crear un tercer periodo, sino para ampliar el segundo periodo, de tal manera que no termine en abril, sino en mayo, el segundo periodo. Entonces, el segundo periodo sería febrero, marzo, abril y mayo. Sería el periodo más largo. Este no es exactamente lo que planteábamos, pero es un avance. Estaríamos de acuerdo, nos parecería bien. Y si ya hay una minuta que envió la Cámara de Diputados, pues por ahí podemos caminar. Entonces, ahí hay algunos de los temas pendientes, hay más temas pendientes, hay muchos otros temas que son de interés y pues hay que caminar para irlos resolviendo todos esos. ¿Cómo alcanzar los acuerdos dentro del grupo mayoritario para después lograr que esos consensos se generalicen entre todas las bancadas? Prácticamente de los puntos que he mencionado hay consenso en el grupo mayoritario. Es decir, hay apoyo del grupo mayoritario para abordar lo del outsourcing, lo del salario mínimo, eliminar la partida secreta, abordar el tema de remuneraciones de los servidores públicos. Son parte de la plataforma que ha impulsado Morena. Entonces, creo que hay que trabajar, hay que hablar, hay que hacer el trabajo legislativo y el trabajo político correspondiente. La siguiente pregunta es de Elizabeth Rodríguez de Notimex. Nada más sería una petición, senador. Sí. Esta iniciativa para combatir la obesidad y la mala alimentación en las escuelas es la presentará ahora el miércoles. Sí, así es. Hoy mismo la estoy enviando a la mesa directiva. Hoy mismo la estoy enviando a la mesa directiva de la permanente. Y mañana voy a enviar otra más, otra iniciativa. La siguiente pregunta es de Claudia Guerrero de Reforma. Gracias. Gracias, buenas tardes, senador. Para hacerle una consulta, el día de ayer un medio de comunicación canadiense dio cuenta de que el senador Napoleón Gómez Urrutia fue observado ingresando a Canadá con un pasaporte canadiense. Ese pasaporte solamente podría tener vigencia si él no hubiera renunciado a su nacionalidad canadiense y por lo tanto estaría en falta para poder ser legislador en funciones en México. Usted fue presidente del Senado, conoce de leyes. ¿Qué opina de este caso en particular? ¿Tendría el senador que aclarar? Porque si tiene pasaporte vigente. No conozco a mayor profundidad el tema y me gustaría, en su caso, ver las notas que salieron al respecto antes de emitir una opinión sobre eso. Solo vi alguna mención en las redes, pero no sé exactamente qué es lo que se esté diciendo sobre ello. Entonces me gustaría informarme más ampliamente sobre dicho tema antes de dar una opinión. Gracias, senador. Sí, gracias a ti, Claudia. Otra pregunta. Adelante, por favor. Sí. Retomando ahorita estos temas que van a salir a discusión sobre salario mínimo sobre outsourcing, ¿ustedes tienen contemplado hacer algún trabajo específico en lo que se refiere a este tema del salario para los trabajadores agrícolas? Que es un punto que ya ha estado pendiente durante varias legislaturas y no se ha hecho nada al respecto. Sobre el tema del salario de trabajadores agrícolas, también conocidos como jornaleros, se ha tocado el tema en algunos de los discursos de senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios. Es otro tema, pero por supuesto que hay que contemplarlo y estamos en una coyuntura adecuada para ello. En esta etapa hay mayor sensibilidad a los temas sociales y particularmente al tema laboral. Entonces,
me parece que hay que tener apertura también al tema de los ingresos de trabajadores agrícolas, de asalariados agrícolas. Le pregunta ahora Carmen Arellano de ECOS. Hola, senador, buen día. Buen día, buen día. Gracias, feliz año. El día de mañana se van a empezar a reunir, bueno, están llegando a la Ciudad de México, ya están aquí, la mayor parte de los cónsules que presentan siempre su agenda con ustedes para ver qué es el desarrollo de sus actividades en el tema migratorio y en otros. ¿Cuál sería la petición del Senado? ¿Cuál sería el planteamiento que ustedes harían a los consulados de México en esta situación que se presenta un poco delicada cada vez con el presidente Donald Trump? Hay diversos temas en la agenda internacional, pero hay principios también que guían el tratamiento de esos temas. Para el Senado es muy importante promover la buena amistad con los diversos pueblos del mundo y la solución pacífica de los conflictos y las diversas controversias. También hay temas importantes, muy especiales, particularmente para México, por su tradición diplomática, como el asilo. Ese es un tema importante. Ya en la reunión que tengan quienes estén responsabilizados de estos temas, podrán abordar de manera minuciosa los diversos asuntos. En todo caso, de mi parte, expresaría nuestro respaldo para quienes han estado al frente de diversas misiones diplomáticas por parte de México. Y particularmente me referiría aquí al tema de quienes han estado al frente de diversos temas relacionados, por ejemplo, con Bolivia. Apoyamos su gestión, la labor que han hecho, la embajadora que estuvo en Bolivia, apoyamos su gestión también y por supuesto apoyamos un principio muy importante que es el de el asilo. Muchas gracias, les deseo feliz año, que la pasen muy bien, también en Día de Reyes. Muchas gracias. Yo he hecho una reflexión sobre los elementos positivos que hemos tenido a lo largo del año pasado. Soy muy satisfecho con los resultados del primer año de transformación en México, en esta etapa. Ha habido otras etapas de cambio importantes, pero esta ha sido una etapa muy buena. Y he pedido de Año Nuevo, de Reyes, que se profundicen estos procesos de transformación, que continuemos, que no nos rindamos y que sigamos realizando los cambios que México ha reclamado durante décadas. Ahora es el momento. Ya empezamos, hay que seguirle. Gracias. Bonito día.